Listo, como les decía, ¿qué es un límite? Un límite es tan fácil como hallar un sinónimo de la palabra aproximación. O sea, cuando hablamos de calcular el límite de una función en un cierto punto, lo que estamos haciendo simplemente es aproximar tanto por el extremo derecho como por el extremo izquierdo el valor que toma esa función en dicho punto. Es así de fácil, hablándolo, claro. Ahora, a la hora de resolverlo, incluso se van a dar cuenta que hay problemas que son todavía mucho más fáciles de lo que es la definición propia. A ver, los objetivos del capítulo de hoy es utilizar la definición de límite para estimarlos, también determinar si existe un límite o no, porque hay funciones en las que el límite no existe, que son funciones que no son continuas, ¿ok? Cuando una función tiene un salto de un punto hasta otro, que ya lo vamos a ver con ejemplos, no, no tiene límite en ese punto, ¿ok? Luego, las propiedades de uso de límites y la sustitución directa a evaluar los límites. Perfecto. El concepto de límite, como les decía, el límite es simplemente una aproximación. La noción de límite es un concepto fundamental del cálculo. Quiere decir que en la universidad lo van a ver el primer ciclo, la gran mayoría, los que llevan cálculo directamente, o matemática uno también se le llama. Eh, es un concepto fundamental porque luego, una vez que haces el capítulo de límites, recién podemos empezar a hablar de lo que es la derivada, porque la derivada precisamente es un límite. Entonces es súper importante conocer cómo calcular los límites para hallar las derivadas, que sin el concepto de derivadas la matemática sería otra. Ya. Entonces, seguimos. Por favor, no prendan sus micros, tuve que apagarlo de nuevo. Aquí hay un ejemplo súper sencillo. Tenemos un problema en el que nos dan lo siguiente. Nos dicen que encontremos las dimensiones de un rectángulo que tiene un perímetro de 24 pulgadas y su área es máxima. Entonces, si yo al ancho del rectángulo le llamo W, que en inglés W del width significa ancho en inglés. Entonces, como nos dicen que el perímetro es 24, quiere decir que la suma de dos lados nos debe dar 12, ¿cierto? Para que el perímetro sea 24. Solamente dos lados tienen que sumar 12. Dos lados diferentes, obviamente. Ya, y si a uno le llamé W, el otro tendría que ser, por razonamiento puro, 12 menos W, ¿cierto? Para que se cumpla que el perímetro es 24. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Luego, si nos dicen haya el área del rectángulo, entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente multiplicar el ancho por el largo, que vendría a ser W por 12 menos W, ¿verdad? O sea, solamente eso. Operando, hacemos la multiplicación y nos queda 12W menos W al cuadrado. Ahí salió un poco mal. Tiene que decir W al cuadrado. Bien, entonces, usando este modelo de área, nosotros vamos a hallar para qué valor de W esa expresión de ahí, 12W menos W al cuadrado, resulta ser máxima. ¿Cómo lo hacemos? Pues a continuación lo vemos. Aquí la diapositiva sugiere que nosotros aproximemos, o sea, lo que a nivel pre muchos conocen como tanteo de los valores que toma W y a la vez vamos calculando los valores que toma el área. O sea, si decimos que W es 5, vamos a multiplicar 12 por 5 menos 5 al cuadrado y eso nos da 35. Igual, para 5.5 sacamos la calculadora y nos sale lo que tenemos ahí, 35.75. Y así vamos probando con diferentes valores, desde 5 hasta 7, y pongan detalle y tengan bastante el ojo puesto ahí en la zona que está alrededor del 6. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo he probado intencionalmente con los valores 5,9 y 6,1 para que ustedes se den cuenta que poco a poco, tanto por la izquierda como por la derecha, nos estamos aproximando al valor de 6. Eso es un concepto fundamental para calcular un límite porque cuando hablamos de límite, primero tenemos que demostrar que el límite existe y para que exista, lo que se hace es tomar límites laterales por la derecha, por la izquierda. Y si es que esos límites laterales son iguales, como en este caso, que se acercan demasiado a 6,
35,99 por la izquierda y por la derecha también. Entonces se dice que el límite existe. En la terminología de límite se puede decir que el límite de A, voy a subir esto, que el límite de A como W se acerca a 6 es 36. Esto se escribe como, y ahí está, ¿no? Lo que teníamos anteriormente. 12W menos W al cuadrado. Y vamos a calcular el límite de esa expresión cuando W tiende a 6. O sea, si es que simplemente reemplazamos el valor de W igual a 6, ponen en su calculadora, lo hacen mentalmente, nos da 36. Entonces el límite del área cuando W tiende a 6 nos da 36. ¿Ok? Va. Pero acá hay algo esencial que todavía creo que en la diapositiva no resolvió el problema de cuál es el valor de W para que el área sea máxima. Así que quiero darles una breve introducción a lo que son las derivadas, algo súper rápido, porque aquí es súper sencillo en realidad calcular la derivada. Lo que se hace para terminar de resolver el problema, porque acá lo único que he hecho es tantear valores para W e ir calculando el valor de A para cada W. Entonces, no hemos resuelto el problema en realidad, porque el problema nos dice para qué valor de W el área es máxima, ¿cierto? Entonces, lo que se hace aquí es, esto lo vamos a explicar más a detalle la próxima sesión de álgebra que toca derivadas. A ver, tendríamos que nuestra función para analizar es esta, f de W, ¿no? Es una función cuya variable es W. Entonces, cuando tenemos que maximizar o minimizar una función, lo que hacemos es simplemente le sacamos la primera derivada a dicha función, que se expresa así, primera derivada. Ya, como les digo, qué es la derivada, cuál es su definición, todo eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Esto es solamente una intro. Tenemos que sacarle la derivada y igualarla a 0. Los valores que nos cumplan esto de aquí, que la derivada de f es igual a 0, los valores de w que cumplan esto, serán los valores de w que hacen que esta función de aquí sea máxima. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Bueno, es súper fácil en realidad. Aquí les voy a explicar el concepto básico o práctico, mejor dicho, de derivada, porque no es nada formal. Si tengo w o ya x elevado a cualquier número n y quiero derivar esta función que es f de x con respecto a x, entonces decimos que la manera en cómo se deriva esto es la siguiente. Lo que se hace es, a la n de aquí, la bajamos, o sea, va a pasar de exponente a ser un coeficiente de x, de la siguiente forma. N baja, ahora tenemos x, y este n que estaba de exponente se le va a disminuir una unidad, o sea, tendríamos n por x elevado a la n menos 1. Simplemente eso. Un ejemplo, ¿cuál sería? A ver, por ejemplo, si tenemos x al cuadrado y queremos calcular su derivada, ¿cuál sería? La derivada de la función x al cuadrado es 2x elevado a la 1, o sea, 2x nada más. ¿Se entiende eso? Otra función, a ver, para que quede claro. Sí, ¿no? Súper sencillo. Ya, perfecto. Seguimos. Otro ejemplo para que la capten. Si tenemos la función 5x al cubo y queremos derivar esta función 5x al cubo, su derivada, ¿cuánto será? Será 15x, perdón, ahí salió horrible, 15x al cuadrado. ¿Se entiende por qué, no? El 3 pasa a multiplicar y ahora será 5 por 3. Y este 3 de exponente se le resta una unidad. Tendríamos entonces 15x al cuadrado. Todo claro hasta ahí, ¿no? Exacto, muy bien. Perfecto. Ya. Ahora sí. Dicho esto, ya podemos derivar la función que está aquí abajo, f de w. Ahora vamos a derivar con respecto a w, ya no con respecto a x, porque acá la variable es w. Entonces, derivando esto que tenemos, tendríamos 12 por w elevado a la 1, ¿no? Este 1 pasa a multiplicar y como se le resta 1, va a quedar w a la 0. Y w a la 0 es 1. Entonces, al derivar esa expresión, el primer término sería solamente 12 por 1, ¿verdad? 12 por 1 por w a la 0.
¿Y cuánto es eso? Simplemente 12. Ya. Y ahora este segundo miembro de acá. Cuando tenemos una resta o suma de componentes en una misma función, como 12w menos w al cuadrado, si queremos derivar eso, simplemente será la derivada de la primera menos o más la derivada del segundo término. Así de fácil. O sea, será derivar esto y restarle la derivada de esto. Nada más. Ya. Y el otro término es w al cuadrado. Su derivada será 2w. ¿Verdad? Entonces, si esto lo igualamos a 0, ¿qué tenemos? Que la respuesta, o sea, el valor de w que hace que la primera derivada sea igual a 0 es 6. Qué curiosidad, ¿no? Es justamente el término que estábamos analizando aquí. Los límites. Si w es igual a 6, entonces la derivada de f es 0. Eso quiere decir que w hace que esta función de aquí sea máxima. O sea que si ustedes grafican esta función, les va a salir una parábola que va hacia abajo, más o menos así. Entonces el máximo de esta función se da en este punto, acá, ¿sí o no? Y este punto precisamente es que tiene como coordenada en el eje X 6, porque W es igual a 6. Y la coordenada en el eje Y pues sería cuestión de reemplazar acá, ¿no? En la función. Cuando reemplazas con 6 te da 36. Entonces esa coordenada que hace que la función tenga un máximo será 6,36. Simplemente eso. Y eso fue la derivada. Entonces, por eso se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué analizamos el valor de 6 y por qué vemos el límite alrededor de 6? Porque precisamente ese es el número que hace que esta función sea máxima, que era lo que el problema nos pedía. ¿Cuál es el área máxima para qué valor de W? Así de fácil. Bien, creo que quedó bastante claro esto. Voy a leer los comentarios. Todo bien, ¿no? Perfecto. Ya. Definición de límite. Acá está en inglés, pero yo lo voy a ir traduciendo para ustedes. Dice que si es que la función f de x es arbitraria para un único valor, o sea, lo voy a ir escribiendo mientras que lo escribo, mientras que lo hablo, para que quede claro. Nos dice que si es que una función f de x, nosotros le sacamos el límite para cierto valor de x cuando x tiende a la letra o número c, entonces, si esto nos da igual a L, se dice que el límite de f de x cuando x tiende a c es L. O sea que si yo grafico esta función f de x, digamos que es algo así. Una cosa un poco rara, una curva. A ver de nuevo. Es una curva que tiene esta forma. Aquí está el eje Y y el eje X para que se familiaricen. Entonces, esta es nuestra curva de la función f de x, ¿ok? Y si es que esta función, el valor de x tiende a c, digamos que c está por aquí, este es c, o sea, x se aproxima a c tanto por aquí, por la izquierda, como por la derecha, entonces decimos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a c, nos da L. ¿L cuál sería? L sería esta, lo que resulta, ¿no? Lo que aparece aquí. L. C, cuando evaluamos f en x igual a c, nos da L. Si es que eso se cumple tanto cuando x tiende por a c por la izquierda como por la derecha, entonces decimos que el límite de f cuando x tiende a c es L. Simplemente eso. Ya está. Limpiamos y pasamos. Utilice una tabla para estimar numéricamente el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 2. A ver. Bueno, tenemos ahí la tabla y vamos a aproximar lo más que podamos al valor de 2 para dicha función 3x menos 2. Si agarras tu calculadora y pruebas para cada valor, te darás cuenta que tanto por la izquierda como por la derecha, si aproximamos 1,9, 1,99, 1,999 y así, puedes acercarte mucho más si quieres. Mientras más te acerques, más el valor de esta función converge a 4, tanto por la izquierda, o sea, para valores menores de 2,
como por la derecha, para valores un poquito mayores a 2 o que se aproximen. Esto es lo que nos quiere decir el gráfico. Se acerca a 2, esta función que se llama 3x menos 2, una función lineal. Perfecto. Entonces, esto es lo que les estaba explicando hace un ratito con la curva, ¿se acuerdan? Solo que acá no es una curva, es una función lineal, 3x menos 2. Dice, de la tabla parece que cuanto más se acerca x a 2, más se acerca f de x a 4. Lo captan, ¿verdad? O sea, a ver, la tabla lo que nos decía es lo siguiente. Para 1,9, digamos que está por aquí. Ah, es un poco difícil porque el gráfico es pequeño. Para 1,9 nos va a dar un valor cercano a 4. Para 1,999, que está todavía más cerca, nos va a dar un valor mucho más cercano a 4. Y así, para 2,01 nos va a dar un valor un poquito por encima de 4. A ver, algo así. Para 2,2 o valores un poco mayores a 2,1 que había dicho, nos va a resultar también cercanamente a 4. Entonces, este vendría a ser el límite de la función cuando x tiende a 2. Este punto, o sea, 4. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ¿no? Súper sencillo hasta el momento. Perfecto. Límites que no existen, Esto es lo que les explicaba al inicio, cuando les hablaba de continuidad, les hablaba de saltos en la gráfica. A continuación se examinará algunas funciones para las que no existen límites. Por ejemplo, esta. Si hacemos el gráfico de esta función, nos resulta lo que tenemos aquí. Esta función es la función valor absoluto de x sobre x, que solamente va a tomar dos valores, o toma el valor de 1 o toma el valor de menos 1. Porque ustedes saben que el valor absoluto de un número, el valor absoluto de un número, para cuando ese número es mayor a 0, entonces, ¿cuánto es eso? Se mantiene como tal, o sea, más x. Y cuando dicho número es menor a 0, esa función será menos x, nada más. Entonces, esta función de aquí, si queremos graficarla, simplemente tenemos que separarla por partes, para tener tanto el dominio como el rango bien definidos. Decimos entonces para cuando x es mayor a 0 y para cuando x es menor a 0. Cuando x es mayor a 0, ¿cuánto nos dará? Creo que está abajo, ¿no? Nos va a dar 1. Y cuando x es menor a 0, nos va a dar menos 1. Creo que se entiende por qué, porque simplemente es como dividir que cuando es mayor a 0 te va a quedar x sobre x y cuando es menor a 0 te queda menos x sobre x. Dividiendo sale 1 y sale menos 1. Correcto. Ya está. Entonces, ahora vamos a lo interesante. Si se dan cuenta, en esta gráfica nosotros queremos tomar el límite cuando x tiende a 0 para esta función. Entonces, si nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha al valor de x igual a 0, aquí está x igual a 0. Esto es. O sea, el origen de coordenadas, ¿no? X igual a 0. Si analizamos la función en estos extremos, estas vecindades, en la universidad van a encontrar que se le llama vecindad a los valores cercanos alrededor de un punto, o sea, para aplicar el límite. Entonces, si nos acercamos a 0, nos daremos cuenta que la función, cuando se acerca por la izquierda, o sea, cuando los valores de x son menores a 0, ¿cuánto nos resulta? Nos da menos 1. Acá es menos 1. Este puntito es menos 1. ¿Cierto? Lo voy a poner con otro color. Menos 1. Y cuando se acerca a 0 por la derecha, o sea, para valores cercanos a 0, pero que son mayores, o sea, positivos, ¿cuánto nos da la función? Nos da 1. O sea, aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí el límite no existe, analizando gráficamente. Porque para que el límite exista, o sea, digamos, ¿no? Voy a redefinir este caso. Si tenemos límite de cuando x tiende a un número c para la función f de x, este límite va a existir siempre y cuando
solamente existe siempre y cuando se cumpla una condición. Que el límite para cuando x tiende, bueno, son dos condiciones en realidad, aquí estoy colocando la primera. Cuando x tiende a c por la izquierda, esto significa por la izquierda, o sea, para valores menores a c, por este lado, de f de x es igual al límite, bueno, aquí tuve que poner menos, ¿no? C por la izquierda. Es igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x. Si es que se cumple eso, entonces ya tenemos nuestra primera condición dada. O sea, el límite podría existir. Ahora tiene que cumplirse la segunda condición. ¿Cuál es esa segunda condición? Que el límite, ya que ya hemos verificado que se cumplen los límites laterales, esto se le llama límites laterales, ahora tenemos que verificar que el límite de x cuando tiende a c de f de x, esto nos tiene que dar igual ¿a qué? A f de c. Ya, vamos a analizar entonces, en el caso de aquí. Para cuando la función se acerca a 0, o sea, en lugar de c coloquen 0, para este caso en particular. Cuando la función se acerca a 0 por la izquierda, ¿cuánto nos da? Nos da menos 1. Y cuando la función se acerca a 0 por la derecha, ¿cuánto nos da? Nos da más 1, ¿cierto? O sea, 1. Y como se dan cuenta, estos no son iguales, son diferentes. Entonces el límite aquí no existe. Y si en caso existiera, luego tendríamos que corroborar con esta otra propiedad. O sea, estos son los dos requisitos para que el límite de una función exista, matemáticamente expresados. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿Todo bien? Perfecto. Hay dos personas que se fueron. Ok, vamos. Esto significa que no importa cuán cerca esté x de 0, habrá valores x positivos y negativos que den f de x igual a 1 y f de x igual a menos 1. Esto implica que no existe límite. A continuación, los tres tipos de comportamiento más comunes asociados con la inexistencia de un límite. Bien, estas son condiciones o casos típicos, no es nada pragmático, o sea, esto puede darse como puede no darse. En la mayoría de casos, cuando tenemos aquí el ejemplo 1, 2 y 3 y queremos analizar el límite, entonces este límite no va a existir. ¿Cuándo? A ver, el caso 1 es cuando la función se aproxima a un número diferente por la derecha del que se aproxima por la izquierda. Quiere decir, por ejemplo, el caso de acá, ¿no? La gráfica, que cuando se aproxima a 0 por la derecha da 1 y cuando se aproxima a 0 por la izquierda da menos 1. Esto generalmente no lo graficamos, sino que lo hacemos tabulando, ¿no? O sea, a nivel claro, a nivel universitario no puedes hacer eso, tienes que hacer la gráfica. Ya. Es el primer caso, cuando los límites laterales son diferentes. Ahora, el otro caso, cuando generalmente el límite no va a existir, es cuando la función aumenta o decrece sin límite, o sea, tiende al infinito cuando x se acerca a c. O sea, es una función creciente, así como la función exponencial, por ejemplo. Lo voy a graficar. Si tenemos esta función y queremos calcularle, no sé, pues el límite a esta función cuando x tiende al infinito, por ejemplo, entonces esto no tiene límite, ¿no? Esto sigue creciendo y nunca para. Ahí no existe límite. O también el límite no va a existir, o en la mayoría de casos no existe, cuando f de x oscila entre dos valores diferentes cuando se acerca a c. O sea, es básicamente lo mismo que el caso 1, ¿no? Es diferente el límite lateral. Así de fácil. Listo. Propiedades de los límites y sustitución directa. Bien, ¿se acuerdan lo que les puse hace un rato aquí? Las condiciones para que el límite exista. Creo que lo escribí, ¿no? La primera que puse fue que los límites laterales tienen que ser iguales. Luego la segunda condición que puse fue que
Si ya se verificó que los límites laterales son iguales, entonces ahora, cuando calculamos el límite de la función, cuando x se acerca a un valor c, entonces eso tiene que ser igual a la función evaluada en c. Sustituimos la c por la x. Nada más. Esa es una propiedad. Ya, cuando ya verificamos que el límite existe, esta propiedad se puede aplicar entonces. Bien. Siguiente. Estas son propiedades muy básicas, la verdad. Lo voy a explicar igual. Aquí cuando tenemos el límite de b, cuando x tiende a c, como b es una constante, o sea, es como si tuviéramos lo siguiente. Es como si tuviéramos el límite de la función cuando x tiende a, no sé, pues, a 3. ¿De qué función? De una función que simplemente es y igual a 2, o sea, una función constante cuya gráfica es así. Esta es su gráfica, no cambia para ningún valor. O sea, el límite de esto, como acá esto no depende de x, este 2 es 2 para todo valor, entonces seguirá siendo 2 cuando tomamos el límite. Nada más. Súper fácil. Luego la otra. Cuando tenemos el límite de la función x, o sea, la función no es... Cuando decimos que la función es x, decimos que y es igual a x, ¿no? O sea, porque y es f de x, acuérdense, de su curso de álgebra. Entonces, ¿esto cómo se grafica? Esta es la función identidad, por eso dice the identity function. Si graficamos esto, va a ser más o menos así. Y esta gráfica es y igual a x. ¿Qué quiere decir? Que para todo valor de x, el valor de y es exactamente el mismo. O sea, si tengo 1, acá nos va a dar 1. Si tengo 3, acá nos va a dar 3 también. No cambia. Entonces, ¿qué nos dice el concepto básico de límite? Cuando tomamos el límite alrededor de c, para esta función en específico, la respuesta será c también, ¿no? Si tomamos el límite alrededor de 3, nos va a dar 3. Si tomamos el límite alrededor de 1, nos va a dar 1. Listo. Siguiente. Límite de x elevado a la n cuando x tiende a c. Reemplazamos nada más. Se llama el límite de una función potencia, porque es x a la n, power function. Y ahora la cuarta propiedad básica. Cuando tenemos la función raíz, bueno, raíz enésima de x, y queremos calcular el límite cuando x tiende a c, simplemente vamos a reemplazar el valor de x por c para cuando este c sea mayor a 0, porque ustedes saben que para que esta función exista, si le calculamos el dominio, este x en teoría tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Exacto, entonces acá lo que dice es que cuando este n es un número par, esto significa n even, par, cuando n es par y cuando c es mayor a 0, esta función simplemente al tomar el límite reemplazamos el valor de x por el valor de c. Todo claro hasta ahí me parece, ¿no? Luego, también podemos aplicar funciones trigonométricas para calcular el límite. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo aquí, si tenemos el seno de x y queremos aplicar el límite cuando x tiende a pi, entonces decimos que solamente reemplazamos el valor de x por pi, porque no hay nada que nos impida no hacerlo. O sea, esta función no es discontinua, no tiene saltos en su gráfica. La función seno de x es así. En ningún momento se salta de, por ejemplo, de un extremo acá a otro. Hay un salto de función. Esto quiere decir un salto. Esto de acá. No existe saltos en la función seno. Es una función continua. Igual el coseno tampoco. Función continua. Entonces, como no hay nada que nos impida no tomar el límite, simplemente lo tomamos. Cuando x tiende a pi, tenemos seno de pi y esto es igual a 0. Lo mismo con coseno, ¿no? Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 nos da 1. Perfecto, hasta ahí. Limpiamos y pasamos. Creo que hasta ahí está súper sencillo. Nada complicado. Y por último, estas propiedades, creo que les voy a añadir unas más. Cuando multiplicamos un escalar al límite, entonces ese escalar, voy a dibujar aquí, acá está, ¿no? Escalar múltiplo. Cuando multiplicamos b por el límite de x cuando tiende a c de f de x, que nos da l, por dato del problema, o cuando tenemos para g de x nos va a dar k, entonces simplemente es como multiplicar que este b sale del límite, b por límite de cuando x tiende a c de la función f de x.
Y como este límite de la función f de x cuando x tiende a c, por condición y dato del problema es L, entonces solamente reemplazamos L y este B se mantiene fuera del límite, porque B es una constante. Es como si te dijera 3, o sea, B puede ser 3, puede ser raíz de 2, puede ser 1 sobre raíz de 3, cualquier número que sea una constante, o sea, que no dependa de X, ¿ok? Perfecto. Vamos al siguiente propiedad. Cuando tenemos la suma o diferencia de límites, el límite simplemente se reparte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la suma, nuestra función ahora es f de x más menos g de x, y queremos sacarle el límite a esta función, entonces esto será igual al límite cuando x tiende a c de f de x más o menos el límite de esta función cuando, bueno, de la otra función, ¿no? La segunda componente. Ya hicimos de f de x, ahora toca de g de x. De g de x cuando x tiende a c. Eso es todo, muchachos. Entonces, como esto de acá nos dijeron por dato que es L, y esto de acá nos dijeron que es G, bueno, no es G, perdón, es K, entonces tendríamos, como dice la respuesta, L más menos K, ¿verdad? Acá se mantiene el más menos. Listo. Simplemente eso. Vamos a la siguiente. Si tenemos el producto de dos funciones y le queremos aplicar el límite a eso, simplemente el límite una vez más se va a distribuir, así de fácil. Eso quiere decir que el límite de esta expresión es igual a decir límite de la primera función de f de x por el límite de la segunda función de g de x, nada más. Y como ya vieron, como uno nos da L y el otro nos da K, simplemente lo que hacemos es multiplicar, ¿no? L por K. Ojo que acá es el límite cuando x tiende a c. Tiene que ser el mismo valor de tendencia para ambos. Si es para x tiende a c para f de x, también tiene que ser para g de x, cuando x tiende a c. Listo. Siguiente propiedad. Cuando tenemos la división ocurre lo mismo. Creo que ya no lo voy a dibujar, ya no voy a escribirlo, pero acá tenemos que tener cuidado, ya que este k tiene que ser diferente de 0, porque si es igual a 0 tendremos una indeterminación. Y eso, a la hora de calcular límites, nos indica que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. O si el límite nos sale infinito, entonces ese límite no existe o no es real. Así se dice, ¿ok? Igualito acá, ¿no? Se toma el límite para arriba, el límite de f de x cuando x tiende a c, y abajo también el límite para g de x cuando x tiende a c. El límite para cada lado, el límite se distribuye. Listo. Siguiente, para una potencia. Cuando tenemos este caso, solamente decimos que el límite va a entrar, siempre y cuando este n no dependa de x. Ojo, esto es importante. Ese n no puede depender de x. O sea, si acá en lugar de n tenemos 3x al cuadrado, por ejemplo, más 1, entonces esto no se va a cumplir. Miren, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Lo que hacemos es que el límite va a ingresar aquí, dentro del corchete, límite de x cuando tiende a c, para f de x, ingresa al corchete y después todo esto elevado a la n, siempre y cuando este n no dependa de x, o sea, n, donde n es igual a una constante real que pertenece a los reales, ¿no? Constante real que pertenece a los reales. Un poco redundante eso, pero no se preocupen, ¿vale? Este n no tiene que depender de x y esto se cumple. Como esto nos da L por dato del problema, la respuesta será L elevado a la n. Nada más. Ya. Borramos y pasamos a la siguiente. O creo que ahí termina. Ah, acá hay unos problemas para resolverlos. Primer problema, cuando x tiende a 4, calcula el límite de x al cuadrado. Simplemente reemplazamos, ya que esa función es continua, no tiene saltos. La función x al cuadrado es una parábola. Reemplazamos 4 al cuadrado y nos da 16. Siguiente. El límite para esta función, como les dije, ¿no? Ese 5 es una constante, por lo tanto va a salir del límite. O sea, ese 5 sale y el límite entra.
y tenemos 5 veces el límite de x cuando x tiende a 4, lo cual es 5 por el límite que es 4, y todo eso nos da 20. Siguiente, tenemos la función tangente de x sobre x, y queremos calcular el límite de esa función cuando x tiende a pi. Y eso será igual a repartir el límite tanto arriba como abajo. Por lo tanto, repartimos el límite para cuando x tiende a pi, y arriba nos va a quedar 0 y abajo nos queda pi. Por lo tanto, el límite es igual a 0. Por último, la función raíz cuadrada de x, cuando x tiende a 9, simplemente será reemplazar, ¿no? Raíz de 9, y eso nos da 3. Aunque también puede ser menos 3 para los curiosos, pero después vamos a ver por qué no es menos 3. Simplemente 3. Ya, ahora cuando teníamos un producto de funciones, por ejemplo, x por la función coseno de x, el límite simplemente se reparte para cada factor. Límite de x cuando x tiende a pi por el límite de coseno de x cuando x tiende a pi. Eso es igual a pi por coseno de pi, o sea, menos pi. ¿Por qué? Porque coseno de pi es menos 1, coseno de 180. Por último, creo que esta ya es la última, no estoy seguro, que si tenemos la función x más 4 elevado al cuadrado y queremos calcular el límite cuando x tiende a 3, entonces lo que hacemos es fácil. Este límite ingresa al paréntesis, y como este 2 no depende de x, o sea, es una constante, 2, un número constante, entonces será límite, lo voy a escribir aquí, se han saltado un paso. Tenemos el paréntesis, límite de esta función x, cuando x tiende a 3, de x más 4, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí, una vez que ya tenemos esto, recién podemos repartir para cada miembro, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 para x y límite cuando x tiende a 3 para 4. Eso es lo que hace, reparte el límite. Bien, entonces, como 4 no depende de x, simplemente es una constante, por lo tanto, sigue siendo 4, ¿verdad? Sigue siendo 4, y el otro es x cuando x tiende a 3, por lo tanto nos va a dar 3 más 4 y todo eso al cuadrado. ¿Cuánto da? 49. Listo. Otro ejemplo. Creo que ya falta poco para acabar. Sí. Acá acabamos la teoría y empezamos los problemas. El ejemplo 9 muestra soluciones algebraicas. Para verificar el límite del ejemplo 9 numéricamente, por ejemplo, crea una tabla que muestre los valores de x al cuadrado para dos conjuntos de valores x que se aproximen a 4, desde la izquierda y otro por la derecha. Bien. Es lo que teníamos al inicio, me parece, ¿no? Para x al cuadrado, cuando esta función se aproxima a 4. O sea, cuando el x se aproxima a 4, nos dicen para qué valor converge la función, o sea, el límite, cuando los valores de x tienden a 4, tanto por la izquierda, o sea, para valores menores a 4, como por la derecha, para valores ligeramente mayores a 4. Y el límite es 16, ¿sí o no? Esta creo que es la gráfica. Sí, esta es la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función x al cuadrado. Es una parábola creciente. Esta es una gráfica notable. Esto lo tienen que saber de memoria ustedes, los postulantes. Una parábola tiene esa forma y tiene su centro, en este caso como es x al cuadrado, en el origen. Y bien, nos damos cuenta que cuando los valores de x se aproximan a 4, esta función tiende a 16, o sea, para valores ligeramente menores a 4. Por ejemplo, 3,9, 3,99. Esto de aquí tiende a 16 por la izquierda. O sea, así. Y cuando es un poco mayor a 4, ligeramente, por ejemplo 4,0001, los valores de la función tienden a 16 por la derecha. Esto quiere decir por la izquierda y esto quiere decir por la derecha. ¿Se entiende, no, muchachos? Pasamos entonces. Límite de una función polinomial irracional. Bueno, esto es más de lo que ya hicimos, o sea, el límite cuando tenemos que el límite existe. Entonces,
Si se me escucha mal en algún momento, por favor díganmelo, ¿sí? Que acá me ha salido internet inestable. Ya. Cuando tenemos el límite de P de X y ese X tiende a C, y ya sabemos que el límite existe y además C es un número real, entonces eso será igual a decir P de C. Luego, si tenemos que R es una función racional y a la vez R se expresa como P de X entre... Me parece que se cortó. Mi internet empezó a fallar de un momento a otro. Qué desgracia. Bueno, seguimos entonces. Sí, hubo un fallo. Perdonen, qué feo va a quedar la grabación, de verdad. Ya, a ver un momento, lo vuelvo a compartir. Ya. No sé qué ha pasado con el PowerPoint, pero ya está, ahora sí. ¿Se me escucha bien ahora? Uf, qué calor hace aquí. ¿Sí, no? Ya. Seguimos entonces. Teníamos que la función R de X se define como P de X entre Q de X. Entonces, como ya se lo repetí mil veces, lo único que tenemos que hacer al tomar el límite es, el límite se reparte tanto para P de X como para Q de X. Esto es P de X y esto es Q de X. Aplicamos límite arriba y límite abajo, porque esto es igual a la función R de X. ¿No? Esto es lo que hacemos, límite y límite, cuando X tiende a C para cada caso. Y como ya sabemos, esto será igual a decir R de C, lo cual quiere decir es igual a P de C dividido entre Q de C, nada más. Ya, entonces continuamos. Y eso es todo. La teoría ahí termina. Vamos a empezar con la práctica. Les mandé una foto, me parece, al WhatsApp, una foto que espero que haya salido bien. Hice mi mejor esfuerzo. Ya ahorita les empiezo a compartir pantalla de la nueva diapositiva, ¿sí? Ok. Mm, voy a tener que abrir el PowerPoint un momento. Ya listo, ya lo encontré. Perfecto. Ya. Antes de continuar, ahora sí vienen las propiedades que son, creo yo, más importantes, sobre todo para los problemas que te ponen en admisión, porque no te van a poner algo así facilito como lo que has visto, te van a poner mucho más difícil. Así que vamos con las propiedades más importantes. Aquí tengo mi cuaderno al lado porque son literalmente un montón. Vamos a ver. Ya hablamos de límites laterales, hemos conversado sobre eso. Eh, solamente quiere decir cuando el valor de x tiende a, digamos, a un número c por la izquierda como por la derecha, para valores menores a c y para valores mayores a c respectivamente. Entonces, si es que ese límite, tanto para cuando x tiende a c por la izquierda como cuando x tiende a c por la derecha, son diferentes, se dice que el límite directamente no existe. ¿Ok? Eso lo expliqué. Lo van a poder ver en la grabación, no se preocupen. Va a estar en YouTube. Luego, una vez que ya verificamos ese paso, lo que teníamos que hacer era calcular, si decíamos límite de f de x cuando x tiende a c, una vez que ya verificamos el primer paso, ahora tenemos que verificar que ese límite sea igual a f de c. Súper sencillo. Ahora vamos a las demás propiedades que faltaban. Bien, para empezar esta me gustaría comentarles. Cuando tenemos el límite de una función f de x elevado a la g de x, así. Ojo, que es el límite de todo esto, ¿eh? Todo esto. Cuando x tiende a un valor c, digamos, entonces lo que hacemos aquí es calcular el límite para cada miembro. O sea, esto se va a repartir tanto límite para f de x
cuando x tiende a c, y arriba tendríamos límite cuando x tiende a c de g de x, así de fácil. Esto lo vamos a demostrar, si nos sobra tiempo más tarde, haciendo el uso de la función logaritmo natural. ¿Por qué? Porque esa función nos permite este g de x bajarlo. Hay una propiedad del logaritmo que habla de los exponentes. Entonces, si le tomamos logaritmo a esto, esto va a poder bajar y de alguna manera se va a poder llegar a este resultado. El logaritmo va a ser bastante útil, chicos. Espero que lo conozcan, ya que hayan estudiado eso, al menos las propiedades básicas. Hoy en el capítulo de límites hay problemas que si no usamos el logaritmo para calcular el límite no va a salir. Bien, ese fue el primero. Ahora vamos a la siguiente. El siguiente es, aquí ya esto ya no está en mi cuaderno, pero yo se lo voy a poner como adicional. Si tenemos el límite de una función trigonométrica cualquiera, cuando x tiende a un número c, y tenemos la función, no sé, pues seno de algo, una expresión cualquiera, seno de f de x, puede ser seno de x al cuadrado, seno de x, seno de raíz de x, cualquier cosa. Si tenemos esto, entonces lo que se hace es lo siguiente. Voy a mover mi pantalla, ya. Tendríamos que el límite va a ingresar al argumento del seno. O sea, tendríamos seno de el límite de cuando x tiende a c de f de x. Seguramente esto no lo conocían muchos, pero es así. Bien, ese es el primero que les quería mostrar. Y la otra tiene que ver con logaritmo. Si tomamos el límite cuando x tiende a c de un logaritmo natural, ¿saben saben lo que es el logaritmo natural, no? Sí han visto en la academia o en el colegio, ¿verdad? Algunos quizás no me entienden qué es el logaritmo. O sea, el logaritmo natural, ay, no me voy a prolongar, no me voy a tomar el tiempo de explicarlo a profundidad, pero a ver, algo súper fácil. Cuando tienes tú que un número 3 al cuadrado es igual a 9, entonces podemos decir que el logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. Generalizando, si tenemos 3 elevado, o no sé, un número cualquiera, a elevado a la x es igual a b, esto también se puede expresar de la siguiente manera, como que el logaritmo de b en base a es igual a x. Podemos partir de aquí, llegar aquí, o también podemos partir de esto, de que el logaritmo de b en base a es igual a x, y concluimos esto de acá, que a la x es igual a b. Eso quiere decir logaritmo en base a. Ahora, ¿qué es el logaritmo natural? El logaritmo natural es cuando esa base no es cualquier número, sino un número especial que se llama el número euleriano o e para los amigos. Lo único que se hace es lo siguiente. Esta a ya no va a ser cualquier a, sino va a ser e. Voy a borrarla. Acá tampoco. Esta a ya no puede tomar cualquier valor, sino que es e elevado a la x es igual a b. Entonces, esta base de logaritmo será logaritmo en base e de b. Y esto nos va a dar igual a x. Entonces, ¿esto cómo se expresa también? Se va a expresar como logaritmo natural de b es igual a x. ¿Qué es el logaritmo natural? El logaritmo natural es simplemente un logaritmo cuya base es el número euleriano. Correcto. Así como pi vale 3,14, 3,14, 16 y todo lo que sigue, el número e también es muy importante. El número e tiene un valor aproximadamente, si no me equivoco, es 2,71, me parece, ¿no? 2,71, 73, no recuerdo bien. Me confundo con el valor de raíz de 3. O no, ¿qué hablo? Hay otra raíz que también da aproximadamente 2,70 y tantos. Pero sí, esto es aproximadamente el valor de E y esto es el de pi. ¿Ok? Son números racionales. Tienen infinitas cifras decimales.
Bueno, me detuve un ratito para explicar qué es el logaritmo y ahora vamos a lo que correspondía. Si tenemos el límite cuando x tiende a c del logaritmo natural de una función f de x, entonces decimos que esto es igual al logaritmo natural y el límite ingresa al argumento. Esto se llama argumento, chicos, para los que no saben. Argumento dentro de una función es lo que estás evaluando. Estás evaluando acá el logaritmo natural de una función f de x. Y el argumento de f de x a su vez es x. ¿Ok? El argumento del logaritmo natural es f de x. El argumento de la función f es x. Porque se está evaluando en x y el logaritmo natural está evaluando f de x. Igual acá, para seno de x, su argumento sería f de x y para f su argumento sería x. Nada más. Entonces, logaritmo natural de el límite cuando x tiende a c de la función f de x. Espero que no estén volando, chicos. Hasta aquí está creo que fácil. Es teoría nada más. En los problemas quizás ahí sí algunos no los van a poder responder porque requiere un poco más de técnica para poder hacerlo. Bien, ahora pasamos a lo siguiente. Esto hasta aquí lo tenganlo presente. Todo esto les va a servir bastante tanto en su vida pre como en su vida universitaria. Ahora lo siguiente. Otro color. Cuando tenemos el límite de una función x entre una constante a, donde esta a es diferente de 0, ojo, para x, cuando x tiende al infinito, entonces esto simplemente nos va a dar infinito. Para todo a diferente de 0, ojo, acá lo voy a colocar. A diferente de 0. Si es que a es 0, tendríamos que hacer otro análisis. Ahora, cuando el límite de una función x tiende al infinito y esta función es una función b entre x, la respuesta va a ser ¿cuánto? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe cuánto sale este límite? Donde b es una constante cualquiera, un número real cualquiera. ¿Alguien sabe cuánto sale esto? ¿Por casualidad? Siempre hay chicos que saben cuánto sale, por ejemplo, b entre infinito, porque eso es b entre infinito. No lo conocen, ¿no? Bueno, se los digo entonces. Cuando tenemos esto sería como decir en teoría entre b entre infinito, ¿no? Y si tú aproximas para cualquier número b, agarras en tu calculadora, pones 14, por ejemplo, 14 entre 1.000.000, 14 entre 9 billones, poco a poco te das cuenta que el valor que toma eso, ese resultado, tiende a cero. O sea, tiende a ser como el divisor, ¿no? El divisor es tan grande, hace que toda esa fracción se haga cero. Por eso se dice que cuando x aumenta, toda esta función disminuye, todo. Y cuando x aumenta infinitamente, esto disminuye también infinitamente, a tal punto que se convierte en cero. Cero. Cero, creo. Sí, correcto. Perfecto. Ya, ahora vamos a lo siguiente. Cuando el límite de una función ya no tiende a infinito, sino tiende a cero, y tenemos que esta función está como x sobre a, entonces creo que esto está al ojo. ¿Cuánto nos da? Nos da 0. Para todo a diferente de 0, obviamente. Lo pongo porque, sé que suena aburrido, pero lo pongo porque de todas maneras es teoría y la teoría siempre se tiene que colocar formalmente. 0, ¿no? Perfecto. Ya, y ahora cuando teníamos el límite de una función cuando x tiende a 0 y esa función es b entre x, ¿cuánto nos va a dar ahora? ¿Alguien sabe? B entre x, el límite cuando x tiende a 0, ¿cuánto nos da? No existe. Esa es una buena pregunta. Se dice que el límite no es real, así de fácil. No se dice que no existe, se dice que el límite no es real. ¿Por qué? Porque esto, como les dije, ¿no? Mientras x aumenta, toda la fracción disminuye. Pero cuando x disminuye,
a tal punto que se hace 0, ojo, 0, esto va a aumentar. Y cuando x se aproxima a 0, esta función tiende a infinito. Entonces, cuando el resultado de un límite nos da infinito menos infinito, se dice que el límite no es real. ¿Ok? Así se dice, que no es real simplemente. Pero sí existe el límite. Perfecto. Indeterminado. Claro, una buena manera de decirlo es indeterminado. Muy bien. Muy bien, Joel. Aquí veo que dice indefinido. Indefinido no creo que sea la palabra correcta. La palabra correcta es indeterminado. Hablamos de indeterminaciones cuando tenemos, por ejemplo, también cero entre cero, infinito entre infinito. Eso lo vamos a ver el próximo capítulo de la masterclass que toca derivadas. Ya. Siguiente, a ver qué más tengo acá. Formas indeterminadas. Se lo voy a colocar aquí rápidamente. A ver, formas indeterminadas. Formas. Creo que también puedo poner texto con esto, ¿no? A ver acá, ahí está. Formas indeterminadas. Ya. ¿Qué son las formas indeterminadas y por qué son importantes a la hora de calcular límites? Bueno, son importantes porque se analizan y son casos particulares. En algunos casos, bueno, de hecho, en todos estos que les voy a enseñar, en dos de estos nada más, perdón, se va a utilizar, cuando queramos calcular el límite, se va a utilizar lo que se llama la famosa L'Hopital, que está en francés. Otros le dicen el principio de, lo dicen mal, ¿ok? Le dicen le hospital, le dicen hospital, no sé, cualquier cosa le dicen, pero se escribe así. Está en francés y se dice L'Hopital. Esto se utiliza para los casos que voy a mostrar a continuación, para cuando tenemos 0 entre 0 y cuando tenemos infinito entre infinito o menos infinito entre menos infinito. O sea, cuando calculemos el límite de una función racional, o sea que tenemos, es una función llamada r de x, y esta función se expresa como el cociente entre otras dos funciones, una función p de x y una función q de x. Entonces, si calculamos el límite de r de x, sería como calcular el límite arriba de p de x y abajo de q de x, ¿sí o no? Entonces, si esos límites nos resultan 0 entre 0, infinito entre infinito o menos infinito entre menos infinito, lo que vamos a aplicar es la regla del hospital. L'Hopital. ¿Qué dice el hospital? Lo vamos a ver la próxima clase, pero esto es un adelanto. Ya. Y ahora, estas no son las únicas formas indeterminadas. Yo las he puesto de rojo porque aquí vamos a utilizar L'Hopital. Sin embargo, también hay otras. Por ejemplo, tenemos el 1 a la infinito. Tenemos también infinito menos infinito o infinito más infinito. Bueno, estas serían todas, 1 al infinito, infinito menos infinito, ¿ok? Cada uno de estos son casos particulares en los cuales si el límite nos resulta esto, ahorita vamos a ver en los ejemplos, decimos que es una forma indeterminada, nada más. Bien, seguimos entonces, chicos. A ver, acá ya empiezan los problemas, pero antes de eso, creo que les voy a poner algunas extra más para que estén con la teoría completa. Hoy los que han venido se están ganando, la verdad, porque esto, sobre todo los que están en colegio, esto no se ve en el colegio, o en la mayoría de colegios no se ve. En los preuniversitarios obviamente lo tienen que tocar porque es un colegio pre, su naturaleza lo exige. Si tenemos el límite de una función llamada 1 más x elevado a la n, esto se llama aproximación binomial o también se le llama función binomial. Cuando x tiende a 0, lo que nos va a resultar esta función, bueno, este límite es 1 más x por n, para ciertos valores, para todo n que pertenece a los racionales. ¿Listo? Ya está. Esta es una propiedad importante, la vamos a aplicar en algunos problemas. Luego otra, voy a colocar aquí. A ver, las trigonométricas me parece que vienen. Bueno.
Esto tiene su aplicación. Por ejemplo, ahorita lo voy a mostrar. De esto se deriva lo siguiente, chicos. De aquí se deriva lo siguiente. Se deriva que el límite, cuando x tiende a 0, de una función 1 más x elevado a la 1 sobre x, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe cuánto es esto? ¿Por casualidad? ¿Alguien la conoce? O sea, ¿esto cuánto nos daría? Nos daría 1 más 0, 1. ¿Y arriba cuánto? Como les dije, ¿no? Cuando teníamos una expresión, el límite se distribuye aquí y también se pasa a un límite acá, límite de esto. Entonces, el límite de arriba, ¿cuánto sería? 1 sobre 0, infinito, ¿no? Sería 1 a lo infinito. ¿Y alguien sabe cuánto es esto, por casualidad? No es infinito. Indeterminado, sí, se puede decir que es una indeterminación, pero se puede demostrar que al sacar ese límite no va a salir infinito, sale un valor al cual converge esa función, un valor de convergencia. ¿Alguien la conoce? No, no sale uno. No sale uno y se puede demostrar, ¿ah? Pero para eso necesito un poco de cálculo diferencial para que ustedes puedan entender. Tienen que estar en el curso de Mate 1, seguro su profe lo va a demostrar. Este límite sale nada más y nada menos que el número euleriano, E. Así de increíble es la matemática. Esto nos va a salir aproximadamente 2,73 o 71. Perdóname, Euler, no me acuerdo exactamente de cuál era tu segunda cifra. Si alguien me lo confirma sería genial, pero sale el número euleriano. Lo podemos demostrar la siguiente clase si quieren, porque ya vamos a hacer un poco de derivadas. Así que ahí ya van a tener el conocimiento suficiente como para poder demostrar que este límite sale E. Esto es súper útil, chicos, ¿ah? En examen de admisión a cada rato lo ponen. Esto apunten con resaltador o lo que quieran. Esto lo he visto 1.000.000 de veces en los exámenes, en los boletines de exámenes pasados, esas cosas. Aparece un montón. Esto es de 2,71 era, ¿verdad? Ya tomé mis capturas, dice. Correcto. Esto también se puede expresar de otra forma, chicos. Así como lo expresé de esta manera, también puede ser de la siguiente forma. El límite, cuando x tiende a 0, de 1 más 1 sobre x, todo esto elevado a la x, si no me equivoco, ¿verdad? Ya, esto también nos va a dar e. Esto también nos va a dar e. Eso también tienen que anotarlo. No suele venir tanto como el primero, pero sí también importa mucho. Lo podemos demostrar también si quieren, pero la próxima clase. ¿Ok? Vamos entonces. Siguiente teorema o propiedad. O mejor dicho, el límite notable. Ahí está, le vamos a llamar así. Porque es un límite que tú ya tienes que tener en tu cabeza, ya memorizado. Ahora vamos a demostrar, bueno, voy a escribir nada más. La próxima también prometo que voy a demostrar esto. Cuando tenemos el límite de una función bastante conocida por todos, los postulantes y también la gente en la universidad. Esto lo tienen que saber también de memoria. El límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. ¿Cuánto nos da? Y también el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. ¿Alguien sabe cuánto nos da eso? ¿Alguien la conoce? A ver, los leo, chicos. No googleen, por favor, no googleen. ¿Cuánto nos da ese límite? ¿O cuánto pueden intuir ustedes? A ver, pongan los retos. Pongan en su calculadora, si tienen una calculadora que sea de este tipo, científica, a la mano, calculen cuánto es eso, o sea, aproximen para valores cercanos a 0, 0,001, y pongan seno de 0,001 entre 0,001.
Igual para tangente también, los reto ahorita. Hagan eso y me dicen cuánto es el límite. No, 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 no es infinito. No es infinito. No pongan para cero, ojo, no pongan para cero. Pongan para x igual a 0,001 o 0,00001, lo más que se acerque a cero. ¿Cuánto nos da? 1, correcto. Bien, Joel, bien, bien. Así es la manera en la que se debería enseñar límites, o sea, que el alumno verifique cómo es que realmente es cierto lo que te estoy diciendo. Porque si pones en tu calculadora también una función 1 más x elevado a la 1 sobre x y en lugar de x colocas valores cercanos a cero, vas a ver que esa respuesta se aproxima a 2,71. Se va a aproximar. Igualito acá. Miren, voy a hacer la prueba. Bueno, igual no se va a ver mi pantalla la calculadora, así que por las puras. Pero esto nos da 1. Si ustedes han comprobado por su cuenta, le va a salir seguramente 1,000 tanto, o si no, le va a salir 0,999. Si ponen para valores cercanos a cero, o sea, seno de cuánto, seno de 0,1 o 0,01 sobre 0,01. Si colocan eso en la calculadora, lo más probable es que les salga valores aproximados a 1. Pero sí, la respuesta es 1 y acá también es 1. Lo pueden verificar por su cuenta, pero esto tiene una demostración. Se demuestra utilizando el teorema del... He visto que en español se le dice sándwich, pero en inglés tiene otro nombre, que no recuerdo bien cuál es el nombre en inglés, pero en español se le llama el teorema del sándwich, bastante famoso. ¿Ok? Ya hasta ahí todo correcto, ya han apuntado, me imagino. Ahora sí empezamos con los problemas, ya no hay más teoría. No, ya no hay más. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. ¿Se entendió hasta ahí toda la teoría, chicos? Confirmen, por favor. Voy a borrar. ¿Han comprendido la teoría de límites? A ver. Sí, fácil, ¿no? Parecía difícil, pero es fácil. Bien, perfecto, entonces. Ya. Ahora, perdón, se cortó un momento. Ya, entonces vamos a calcular los siguientes límites. Quiero saber si alguien ha resuelto algún problema. Sé que la clave ya la marqué, pero algunas están incorrectas. Y esto es del año 2018. Claro, cuando estaba en quinto de secundaria. Esto es del año 2018. O sea que algunas claves probablemente las haya marcado mal porque hay límites que no podía calcular hasta que ingresé a la universidad. ¿Han resuelto algún problema, chicos? O sea, más allá de la clave que les pasé, aquí o acá. Creo que no, ¿verdad? Vamos a empezar entonces de una manera gradual, de más fácil a más difícil. Por ejemplo, el primero. ¡Ay, qué buena propiedad! Cierto, cierto, se me pasó poner esta propiedad. Otra muy importante y que les ayuda a sacar límites al ojo, ¿verdad? ¿Cómo se me pasó esto? El límite, presten atención acá, cuando x tiende a infinito, de una función, digamos, que tiene así, a elevado a la x a la n más b elevado a la x a cualquier número ahora, puede ser n-2, n-3, cualquiera, más c, puede tener cualquier forma, ya así como he puesto b a la x a la n-2, puede decir c elevado a la x a la n-3 y así sucesivamente hasta lo que tú quieras, pero termina en un número más, por ejemplo, no sé, en una W. Dividir. No, 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 un momento. Aquí esto les va a ayudar a sacar los límites al ojo, chicos. Y acá tenemos A2, o sea, otro A, elevado a la X a la N, más... Ah, creo que ya sé a lo que te refieres, sí. Eso se hace, tienes razón. Dividir, sí, sí, sí. B2 elevado a la X a la N menos
Puede ser menos 2, así como menos 3. O sea, a partir de acá ya no importa. Lo importante es el primer término. Ahorita van a ver por qué. N menos 2 más C2 elevado a la X a la N menos 3. Y todo esto más, así sucesivamente, cualquier cosa pueden añadir, mientras que sean números reales, más W2. Para calcular este límite, cuando x tiende al infinito, lo que se hace es, como dijo su compañero, dividir a1 entre a2. Nada más. Se logra ver en la pantalla, ¿no? Me estoy saliendo de la diapositiva. No sé si es que se ve en sus móviles o en sus compus. Sí, ok. Sí, como dijo su compañero, lo que tenemos que hacer aquí es dividir los coeficientes de los términos de mayor grado. O sea, si teníamos, voy a poner un ejemplo, límite de x cuando tiende al infinito de 3x al cuadrado, o es más, 3x a la cuarta, más 5x menos 1 sobre 2x a la cuarta. Es muy importante que diga la cuarta. Si es que ahorita vamos a hacer cuando no son, cuando estos, por ejemplo, acá te dice x a la cuarta y acá abajo tiene x a la quinta, ahorita lo hacemos. Más 3x y todo esto menos 8, digamos. Entonces, o más 8, para que no crean que tiene algo que ver el signo, más 8. Ya, ¿esto cuánto nos va a dar? Si sacamos el límite, nos va a dar 3 medios. ¿Cómo lo demostramos? Lo podemos demostrar simplemente formando lo siguiente. A ver, ¿cómo demostramos que eso nos da 3 medios? Así. Arriba lo que vamos a hacer es, primero que nada, queremos formar la expresión de abajo. O sea, voy a hacer esto. 3. O sea, si quiero tenerlo de abajo, tendría que formarlo obligadamente. O sea, así. 2x a la cuarta, más 3x, más 8. Y todo esto, o sea, tenemos que a partir de esto formar lo que está arriba, construir. Vamos a manipular un poquito la condición del problema. Miren, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Como hemos multiplicado por 2 arriba, lo que nos interesa, acuérdense, es el primer factor. Vamos a, este 3 lo vamos a dividir entre 2. Y abajo, claro, lo dividimos entre 2 para que aquí nos dé, a la hora de multiplicar, de operar, este 2 con este 2 se cancelen y operamos con 3 nada más. Y abajo nos quedaría 2x a la cuarta más 3x más 8. Solo estoy jugando un poquito con las expresiones. Ahora, arriba esto no es todo, pues obviamente tenemos que formar lo que teníamos inicialmente, que es esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, como teníamos acá, miren, si se dan cuenta, operamos, ¿ya? Operamos. ¿Qué tenemos? 3 medios por 2, se va 2 con 2 y nos queda 3x a la cuarta. Ok, check, ¿verdad? Porque 3x a la cuarta, correcto, está acá. Perfecto. Vamos a la siguiente ahora. ¿Cómo? Ahora tenemos que hacer 3 medios por 3x. ¿Cuánto es eso? Eso es 9 medios, ¿no? 9 medios de x más o menos algo nos va a dar 5x. O sea, 3 medios de x más una cosa que no sabemos, le voy a llamar a, es igual a 5x. Entonces, en realidad esto no es relevante, pero igual quiero que lo aprendan para que sepan cómo demostrar. O sea, sería 5x menos 3x sobre 2. Operamos eso. ¿Cuánto nos da? Nos da 10 menos 3, 7x medios, ¿verdad? 7x sobre 2. Entonces acá le vamos a añadir 7x sobre 2. ¿Por qué? Para que cuando nosotros multipliquemos 3 medios por 3x, vamos a tener, ¿cuánto? 9 medios de x, ¿verdad? Y ese 9 medios de x más 7x sobre 2, si operamos, nos va a dar exactamente, tendría que dar 5. 9, 16 entre 2, 8. Esperen, acá creo que me he equivocado. 5x. No, está bien, ¿verdad? Está bien. Perfecto. Y ahora el último. El último es 3 medios por 8. ¿Cuánto nos da? 24, ¿cierto? 24 entre 2. 24 entre 2
más algo, de nuevo, 24 entre 2, más algo, una b, digamos, es igual a menos 1, porque menos 1 es lo que teníamos aquí arriba. Tenemos que volver a formar eso. Entonces, ¿cuánto sale la b? La b sale menos 1, menos 24 medios, o sea, menos 12, ¿verdad? Menos 12. Esto es 12. Ese 12 pasa a restar. Menos 1 menos 12 será menos 13. Correcto, entonces, menos 13. Menos 13. Ya, pero eso es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es, aquí vamos a simplificar. Como ya hemos formado esto aquí dentro del paréntesis, si me he equivocado en algo, porfa, avísenme. Esto lo simplificamos con esto y nos va a quedar solamente 3 medios, ¿cierto? Y ahora esto de aquí se mantendría y sería 7x sobre 2 menos 13 y todo esto sobre el divisor original, ¿no? Ustedes saben esa propiedad del divisor que divide a cada término. Se puede separar. Más 3x más 8. ¿Sí o no? Ya, y ahora, como teníamos límite cuando x tiende al infinito, vamos a sacarle límite a toda esta expresión de acá, porque esto es el equivalente de esto. Solamente hemos dividido estas funciones, las hemos dividido y nos queda 3 medios más esta expresión de aquí. Al sacarle el límite, ya no lo escribo porque no me da espacio, al sacar el límite, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, como este 3 medios sería límite de 3 medios cuando x tiende a infinito más límite de toda esta expresión cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Ya. Entonces, como límite de 3 medios no depende de x, sigue siendo 3 medios. Ahora, el límite de esta expresión de acá cuando x tiende al infinito, ¿cuánto nos da? Si ustedes se fijan, el mayor exponente de arriba es x elevado a la 1. Y el mayor exponente de abajo es 4, x a la cuarta. O sea que el de abajo crece de manera exponencial, mientras que el de arriba crece de manera lineal. O sea, el crecimiento de abajo es mucho más rápido en la curva, más que el de arriba. En otras palabras, cuando este es gigante, este de aquí va a ser muy gigante, muy gigante. Por lo tanto, como esto es muy gigante, al ser demasiado grande, toda la expresión que está en el círculo se hace cero. Lo pueden corroborar con su calculadora si desean, una vez más. Esto se hace cero. Y aparte, esto también lo podemos aplicar de lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Ahorita les explico. 3 medios. Entonces, 3 medios sería más cero. El límite cuando esto de aquí tiende a infinito. Entonces, la respuesta para ese límite será 3 medios. Y así es como lo hemos demostrado. 3 medios es el límite de esta expresión inicial que teníamos. ¿Qué hicimos? Solamente dividimos el coeficiente del mayor término, que es x a la cuarta, del término de mayor exponente, sobre el coeficiente del término de mayor exponente en el denominador. 3 entre 2, 3 medios. Y esta es la demostración de por qué. Ahora, ¿por qué este límite de acá que encerré nos da 0? Ahorita lo vamos a ver. Clear all my drawings. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Aunque no estoy seguro si es que ahí operé bien el 7x medios. De un momento. A ver, 9, 16, da 8, no, no es 7. Es, es solamente x medios, ahí me he confundido. Ahí creo que no es 7. Acá es x medios nada más. Porque 3 por 3 nos da 9x entre 2. Más x entre 2 será 10x entre 2. Y eso nos da 5x entre 2. Pero eso no afecta en nada porque igualmente acá tenemos un exponente a la cuarta y arriba tenemos un exponente a la 1, o sea, lineal. El de abajo se lo come al de arriba, porque crece mucho más rápido. Hasta ahí se entendió, ¿no? X medios, sí, sí, sí. Claro, ahí me he confundido, me he quinceado, perdónenme. Ya, borramos entonces. Listo. Ahora sí creo que ya les enseñé todo. Ah, verdad, les dije que le iba a demostrar por qué ese límite, el de abajo, salía a 0, ¿no? Teníamos, me parece que x medios más no sé qué, más... Ya me voy a inventar cualquier cosa, a ver, vamos a ver. Teníamos x medios menos 13 y abajo 2x a la cuarta más 3x más 8. Ya.
x medios menos 13 y abajo x a la cuarta más 2x menos 8. ¿Por qué este límite nos da 0? ¿Por qué este límite, cuando x tiende a infinito, por qué nos salía 0? Por lo siguiente. Como les dije, cuando teníamos nosotros dos términos, tanto arriba como abajo, que tienen el mismo nivel exponencial, o sea, si acá dice x a la quinta y arriba dice x a la quinta, solamente nos vamos a fijar en los coeficientes que los multiplican. Si acá dice 7 y acá dice raíz de 2, entonces el límite, sin importar lo que siga acá, el límite de toda esta expresión, cuando x tiende al infinito, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 7 sobre raíz de 2. Solamente nos fijamos en los coeficientes de las variables cuyo exponente es mayor tanto en el dividendo como en el divisor. Eso será 7 sobre raíz de 2. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos x a la quinta arriba? Si no tenemos, por ejemplo, x a la cuarta o x al cubo, cualquiera, que sea menor a 5. ¿Qué pasará? Bueno, pasa lo siguiente. X a la cuarta, por ejemplo. Como no tenemos un término x a la quinta, ¿cómo lo podemos expresar? Lo voy a escribir así, ¿ok? Denme un poquito de espacio. Lo voy a expresar de la siguiente forma. Teníamos 7x a la cuarta, ¿no? Acá estaba 7x a la cuarta. 7x a la cuarta. Más cualquier cosa. Eso era lo que teníamos hace un ratito. Ya. Y como no tenemos un término x a la quinta arriba, lo que vamos a hacer es, ponemos 0. 0x a la quinta. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Sí o no? Entonces, como tenemos ahora el límite de esta expresión, o sea, esto no te lo van a poner, obviamente, 0x a la quinta en la vida te van a poner en un problema, pero lo que tú tienes que hacer es, si abajo tienes un exponente que es mayor al de arriba, o arriba tienes un exponente, perdón, un exponente en una variable que es mayor a la de abajo, entonces tú tienes que inventarte de alguna manera para que tanto arriba como abajo tengas la misma variable con la misma exponente dentro del polinomio. ¿Me explico? ¿O se entienden por qué estoy poniendo 0x a la quinta? ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos x a la quinta y x a la quinta. Una vez más, aplicamos nuestra propiedad. ¿Cuál era nuestra propiedad? Nuestra propiedad era coeficiente entre coeficiente. ¿Y cuánto nos da esto? Nos da 0 entre raíz de 2. ¿Y cuánto es eso? Eso es 0. Cuando x tiende al infinito, esta cosa nos da 0. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende por qué he puesto 0x a la quinta para poder aplicar la propiedad? Y entonces acabamos de ver y hemos demostrado que el límite que teníamos en la expresión anterior, ¿se acuerdan? Ahorita lo voy a volver a poner, sí era 0. O sea, esta expresión de acá. Esta de aquí. Este límite, cuando estábamos demostrando por qué esto salía 3 medios, este límite se repartía tanto para el 3 medios como el límite para toda esta expresión de rojo. Ahora, el límite de 3 medios, como no dependía de x, sigue siendo 3 medios, ¿verdad? Y ahora el límite de esta expresión, que es la que tenemos en la otra diapo, o es parecida, me parece, es parecida, esta otra expresión, como teníamos x a la una y x a la cuarta, lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Acá, como no hay x a la cuarta arriba, lo vamos a poner como un 0x a la cuarta. Y como teníamos de propiedad que se dividen solamente los coeficientes, vamos a dividir 0 entre el coeficiente del máximo, que es x a la cuarta, que intencionalmente también lo he colocado aquí como 0x a la cuarta, para que no afecte. Entonces dividimos 0 entre 2, ¿y eso cuánto nos da? 0. Por lo tanto, el límite de toda esta expresión de aquí, que era igual al límite de esto más el límite del otro, será 3 medios más 0. ¿Y cuánto es eso? 3 medios. ¿Se entendió, chicos? A ver, confírmenme, por favor, para poder continuar. Confirmen en el chat, por favor. ¿Están vivos? Ya creo que eso fue todo hasta ahí. Ahora sí vamos a los problemas que se nos va la hora. Clear drawings.
Recuerden que van a poder ver la grabación en YouTube también. Perfecto. Ya, excelente. Siguiente. Ahora sí tenemos problemas y vamos a resolverlos. A ver. Les diría qué ejercicio quieren que resuelva si es que ya habían hecho alguno, pero como no, voy a escoger yo. A ver, empezamos con uno realmente fácil. Miren, este sale al ojo, por ejemplo. Como les dije, ¿no? Mira, acá tenemos el límite de esta función racional menos esta de acá. Entonces, este límite se reparte para cada lado, ¿cierto? Se reparte para aquí y se reparte para acá. Entonces, como ven, los términos, hace un ratito lo acabamos de hacer, es x a la 1 y abajo también tenemos x a la 1. Y aquí tenemos 1, x a la 1 y x a la 1. Entonces, si queremos calcular, sería el límite de la primera expresión, el límite de toda esta primera expresión, menos el límite de esa otra segunda expresión, ¿verdad? Que sería x más 1 sobre x más 2 menos el límite de ¿qué? De x menos 1 sobre x menos 2, ¿cierto? Sería esto. Ya. Ahora, como tenemos 1, acá término exponente 1 y exponente 1, y acá también exponente 1 entre exponente 1, y como dice que x tiende al infinito, esto es importante, ahí recién podemos aplicar la propiedad, dividimos solamente coeficientes, como arriba tenemos 1 y abajo tenemos el que acompaña a x1, 1 entre 1, menos el límite de esto, y como de nuevo, exponente 1, mismo exponente, y x tiende al infinito, entonces vamos a dividir los coeficientes por la propiedad que hicimos hace unos segundos. Será 1 entre 1. ¿Y cuánto nos da eso? 1 menos 1 igual 0. La clave es 0. Salió al ojo nada más.